la pantalla. ¿Puede ser? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Bien, perfecto. Bueno, voy leyendo porque en realidad todavía no sé si Eli a las 10 es que va a dar lo de patología obstructiva. Pero bueno, No, eso se cambió para el lunes. pero era el martes y me dijo que se colocaba para después de este encare, que de hecho dijimos compartimos el mismo Zoom. Todo eso Mm, coordinamos, pero bueno, sí, se ve que no, pero es que cambió anoche de nos cambiaron opinión. todo. Sí, anoche nos cambiaron todo y se da junto Bueno, con no nuestra importa. creencia. Vamos y vamos haciendo un poquito de intercambio y va a ser también en función de lo que ustedes traigan, porque la idea es, bueno, o por lo menos como a mí me fueron comunicados, la idea es no es dar un teórico o bueno, es poder, bueno, ajustar un poquito. Bueno, hombre de 60 años que vive solo en un apartamento en el barrio de La Guada, en Montevideo y semana por medio vive con dos hijos adolescentes con quienes tiene buena relación. Es carpintero, trabajador independiente y tiene un taller cerca de su casa. Carpintería de obra. Tabaquista entre 15 y 20 cigarros por día desde los 18 años que nunca abandonó el consumo. Niega otros antecedentes personales y su pareja es tabaquista también. Como antecedentes familiares, él tiene un padre que falleció por un infarto a los 80 años y la madre que tiene 82 es autoválida y que vive sola en la casa próxima a la hermana de este paciente en Montevideo y una hermana del paciente y uno de sus hijos son asmáticos. Consulta con agenda programada por Disnea. Refiere desde hace un tiempo que es difícil de precisar entre meses y años que tiene dificultad para respirar en jornadas en la construcción larga y de mucha carga. Desde hace 3, 4 meses se presenta con mayor frecuencia y con trabajos de menor esfuerzo. En ocasiones ha tenido que parar durante la jornada laboral. Tiene tos en la mañana escasa sin expectoración, mayormente en los meses de frío que no le molesta. No recuerda cuándo inició con este síntoma y no tiene otros síntomas respiratorios. Nunca consultó por esta causa y actualmente le preocupa y lo asocia con el consumo de cigarrillos, y es por eso que consulta. Bueno, y al examen tiene estos elementos. Bueno, tiene hiperemia conjuntival, está pirético y está lúcido y tiene el índice de masa corporal de 20. Tiene una frecuencia respiratoria normal, el tórax está remodelado con un leve aumento del diámetro, no le dice leve, pero le agrego, la elasticidad y expansividad están disminuidas levemente, la sonoridad está conservada y tiene un murmullo alveolo vesicular que está presente en todo el tórax sin estertores. El examen cardiovascular está bien, el central y el periférico. Bueno, entonces por acá aparecen estas preguntas que si quieren las leemos todas y después las vamos viendo de a una. Bueno, el diagnóstico principal que debe plantearse en este paciente en relación al motivo de consulta, que es disnea, y un poco fundamentarlo y decir cuáles podrían ser diferenciales. Después la clasificación de la disnea. Luego, ¿qué estudio solicita para confirmar el diagnóstico y qué resultados se espera obtener? Y si hay alguna consideración en relación a este paciente. ¿Qué diferencias se esperan encontrar de este estudio en relación a la patología respiratoria de su hijo y de su hermana? ¿Qué planteos etiológicos hay? 2 veces planteo. ¿Y cuáles son los tratamientos indicados en esta patología? Bueno, en particular en este paciente, ¿no? Porque en esta patología pueden haber muchas posibilidades, pero como para revisar eso. ¿Qué otras intervenciones deben realizarse? Bueno, y algunas de las complicaciones. Después podemos hablar alguna otra cosa más. Bueno, un poco por ahí. No sé qué les parece con esta primera pregunta.
Puede ser un posible POC por la Bien, cantidad de años fumando que tiene, por el síntoma principal que es la disnea, porque además es bronquítico crónico y está por ahí. bien. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Bueno, ahí está bueno decir que el planteo diagnóstico que se realiza es el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se puede definir, esto es lo mismo para el asma, se puede definir a la enfermedad, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por síntomas respiratorios, que son la disnea, el síntoma principal es la disnea, pero que puede haber tos, expectoración, infecciones respiratorias frecuentes. Está caracterizada entonces por síntomas respiratorios y por la obstrucción al flujo aéreo, ¿no? Entonces, se puede decir también que es una enfermedad prevenible y que está vinculada particularmente con el consumo de tabaco. Pueden haber otros. Pero bueno, un poco decir una definición de enfermedad EPOC y por qué uno lo está pensando. Entonces ahí lo que está bueno, digo pensando también en esto de que pueden haber múltiples opciones, ¿no? Que no va a ser así la prueba. Entonces, si aparece en diagnóstico, ver, bueno, qué elementos de esa definición están presentes. En general, las preguntas múltiple opción no pueden ser ambivalentes. Pueden tener detalles conceptuales que alguien o que ha estudiado mucho o que tiene mucha memoria o que justo leyó eso lo pueda conocer o no, pero no pueden, digo, en el caso de ser como más exigentes, pero no puede dar a confusión, ¿no? No puede decir enfermedad crónica inflamatoria, por ejemplo, como sería el caso del asma, este, bueno, otras cosas que den lugar a confusión. Entonces les digo para prestar atención en esas características de la múltiple opción. Tiene que ser algo claro, no dejar ambivalencias, entonces irse como a lo seguro, a lo que están entendiendo que es así. Y una pregunta múltiple opción, una afirmación no puede tener una parte verdadera y una falsa. ¿No? Entonces, bueno, ir como a esa seguridad. Después de la definición de EPOC y decir cuáles son los síntomas, uno puede decir por qué lo plantean este paciente, ¿no? Y por qué es necesario sospechar este diagnóstico. Uno es el antecedente de consumo de tabaco, ¿no? Digo, además de la disnea que ya dijimos que es el síntoma principal y que está planteado en este paciente y de las características de esta enfermedad, es que además de que aparece después de los 40 años, la mayoría de las veces, como es en este caso, es una aparición insidiosa, lenta, es progresiva, no tiene la variabilidad de los síntomas respiratorios que tiene el asma. En esto de decir, bueno, cuáles son los diferenciales también, ¿no? Porque uno se apoya más en un diagnóstico o en otro. Entonces, poder decir eso o si aparece escrito, identificarlo, ¿no? Y la sospecha, además de los síntomas y los signos en este caso, porque está diciendo que tiene una remodelación torácica, que en general la remodelación torácica también, capaz que es un poquito de más en la historia, aparece cuando ya tiene una progresión la enfermedad. Pero bueno, también los elementos del examen físico siempre tienen un poco la subjetividad de quien está examinando, pero bueno, acá está escrito. Y lo otro que es de sospecha importante es el índice paquete año, ¿no? De tabaco, que cuando en general se debe sospechar la presencia de POC en pacientes que tienen un índice mayor de 10, pero con más mayor de 20 y con más mayor todavía, no de 40. En este caso, entre 15 y 20 podemos decir que tiene, ponele, 35, bueno, depende cuántos cigarrillos día hagamos el cálculo.
Pero bueno, un poco eso. Y después, con lo de los diagnósticos diferenciales, ¿qué otra cosa les parece de comentar si tuvieran que pensar en diagnósticos diferenciales? ¿O qué cosa decir? Bueno, siempre como los criterios más, el diagnóstico diferencial habitualmente uno puede plantearlo por asma, ¿no? En asma, que es la otra enfermedad que también tiene obstrucción al flujo aéreo y que también es crónica, pero bueno, tiene algunas diferencias, significativas. Hay veces no es tan simple pensarlo. En este paciente es bastante claro, pero esto que decíamos, la edad de inicio, la variabilidad de los síntomas durante el día y durante las distintas épocas del año, la, la presencia de síntomas mayormente en la noche y en la mañana, la presencia también de atopía, de otros elementos de atopía, ¿no? Que pueden ser respiratorias, rinitis, que en este paciente dice que no tiene otros síntomas respiratorios, pero bueno, pueden haber otros síntomas respiratorios o otras atopías, ¿no? De piel y los antecedentes familiares. En este caso, el paciente tiene antecedentes familiares de asma. Pero bueno, esos son como los... Y después, bueno, otras enfermedades que generan disnea, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, o bueno, otras bronquiectasias, o que yo pueda estar pensando en otras enfermedades respiratorias que aparecen en forma insidiosa con síntomas así que son en realidad infecciosas, como podría ser el VK pulmonar. Pero bueno, digo como para mencionar, pero bueno, tienen que estar viendo, bueno, qué cosas tiene, qué cosas no tiene de esa, que están presentes y que no están presentes, que apoyen o no el diagnóstico. Bueno, después lo de la clasificación de la disnea, no sé si alguien quiere mencionar algo. Bueno, acá yo lo que les digo es que yo puse la clasificación de la disnea, pero puedo aparecer también, qué sé yo, hay clasificación de la tos, como para pensar en, voy a ver si encuentro acá, ¿no? Disculpen, que yo en realidad, yo no sé si estas guías que, que yo que yo les compartí, que deben ser las mismas, no sé, que se estudian esto, bueno, tienen la clasificación de la disnea. Digo, está en inglés. Yo no sé si esto está en español, yo no lo encontré, no lo busqué mucho. Esto es del año pasado, o sea que es bastante actual. Y después la otra guía que les participé es la nacional, que en general, aunque la nacional sea anterior, que es del 21 y esta es del 24, en general, digo, para poder manejarse en general es bueno referirse a las guías nacionales, que estas guías fueron confeccionadas en conjunto con la Cátedra de Neumo, la Sociedad Uruguaya de Neumología, el Ministerio de Salud Pública, bueno, y la Sociedad de Tabacología, me parece. Bueno, digo como para tomarse, es bueno, esta justo no es, pero maneja la misma escala de la disnea, ¿no? Entonces este paciente parecería que estuviera en una disnea grado 1 o grado 2, ¿no? Pero que se está modificando, ¿no? Entonces está hablando de progresión. Pero bueno, hay también esta, por ejemplo, de la tos, ¿no? Digo, de la expectoración. Em, y por acá yo había también puesto esta otra guía como para compartir algunos elementos. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo de la disnea.
Pero esta DINEA, que es la clasificación esa MCR o MRC del Medical Council, Research Council, es como la que se utiliza en las pautas. La Guía Nacional también utiliza esa clasificación de DISNEA. Bueno, y luego las otras preguntas que eran Una de... Ah, pregunta. sí, En este caso decimos que es clase funcional uno o 2 porque, o sea, la historia dice que es por el ejercicio, o sea, porque está trabajando y ese trabajo de esfuerzo y ahí se desencadena la disnea, entonces asumimos que es como sí. ante ejercicio moderado. Ay, espera, que lo último no te escuché. O sea, que asumimos que es ante ejercicio fuerte o intenso que se Sí, sí, desencadena porque la en disnea. general el relato no va a decir lo mismo que dice la escala. Camina en superficie plana 100 metros. No puede acompañar el paso de otra persona de la misma edad en... Entonces uno como que ajusta el relato o la información que tiene a esta escala y a esta descripción de la aparición de la disnea, que en este caso parecería que fuera a grandes esfuerzos, pero que se están haciendo más frecuentes y que aparecen, o sea, que tiene que detener la actividad habitual o laboral, y eso ya es más de uno. Pero bueno, se supone que va a estar bien claro eso con las preguntas. Yo era para discutir esto y decirles que hay también otras clasificaciones de tos, por ejemplo, o de expectoración, y que esta se utiliza en las dos guías, en la nacional y la otra. Otra cosa que les quería comentar antes que me olvide, y que habitualmente también en medicina de familia que tomamos en cuenta, creo que esto digo, en todas las disciplinas, porque es algo como de necesidad de saber, es que haya alguna pregunta vinculada a la prevalencia o a la incidencia o cuán importante es esta patología, ¿no? Entonces es importante, por ahí aparece en la Guía Nacional sobre todo los datos que hay a nivel de América Latina, que si bien Uruguay ha disminuido en los últimos años vinculado al marco regulatorio de la venta de tabaco, ha disminuido no solo la prevalencia de tabaquismo y por tanto también se espera la reducción de estas enfermedades vinculadas al tabaco, el diagnóstico de EPOC es bastante prevalente en nuestro país en relación a otros países de América Latina, llegando al 19-20% cuando la prevalencia mundial es entre 9 y 10%. Entonces, nada, les digo que eso también, leer o tener como un poquito en cuenta esas otras cositas, puede ser un dato que aparezca ahí consultado en la prueba. Bueno, después el estudio. ¿Qué estudio se pide para diagnosticar esta enfermedad? Las sospechas clínicas, estamos de acuerdo, pero bueno, se requiere clínica, además tiene síntomas más importantes, más sensibles que otros. Pero bueno, a ver, no sé. La de espirometría. Bien, una espirometría, un estudio funcional respiratorio, ¿no? Que evalúe los volúmenes y las trayectorias de esos volúmenes. Bueno, y entonces se pide una espirometría y qué espero encontrar yo en esa espirometría. Y un patrón obstructivo. Tiene Una, un patrón obstructivo, claramente. Y la otra característica que tiene la espirometría, Que no sea reversible a bronquiodilatadores. bien, la reversibilidad o la no reversibilidad a la prueba, al estímulo con broncodilatadores. Este es una. Les pueden colocar en la prueba también un valor de espirometría y preguntar sobre eso. Yo en esta historia no puse nada, ninguna espirometría, pero pueden aparecer. Entonces lo importante en la espirometría es la reducción de los volúmenes en general. Vieron que acá, en esta, están viendo en la pantalla, ¿no? También la capacidad vital forzada está disminuida. Tienen los volúmenes. Después, en el EPOC, en la progresión,
puede haber esto, atrapamiento aéreo y empezar a tener también un patrón más restrictivo vinculado a eso. Pero la definición es la relación esta entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, el que está a la derecha es una espirometría normal y el que está a la derecha es una espirometría patológica de un patrón obstructivo que, como ven acá, es menor a 0,70, que es lo que define la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego de que yo tengo ese diagnóstico, se puede definir la severidad de esa enfermedad. También hay, en esta guía, aparece que siempre, o sea, que para hacer definición de POC, para hacer diagnóstico de POC, tengo que tener esta variación, o sea, este índice estar por debajo de 0,70 y, o sea, que no hay modificación con el broncodilatador, pero y que cuando aparece esa variación, el paciente tiene que ser reestudiado o definido como un pre-EPOC. En las guías nacionales, esto lo digo como para estar como, esto después en la práctica uno va viendo muchas cosas, ¿no? Pero en esto de contestar sí, no y elegir una opción, en las guías nacionales, a ver si acá me aparece, que le quería mostrar. Acá, esto es lo de pre-EPOC que aparece o no sé qué. En las guías nacionales aparece que hay un conjunto de pacientes que pueden tener reversibilidad de la obstrucción a la vía aérea que puede ser mayor del 12% o de esos 200 mililitros. Este grupo de pacientes, o sea, que no descarta el diagnóstico de POC si, si hubiera algo de reversibilidad, ¿no? Entonces, estos pacientes, además de que eso tiene connotación en el tratamiento que puedo utilizar, también en el tipo de paciente. Este paciente, y por eso puse las consideraciones en este paciente, podría tener también elementos de hiperreactividad bronquial, por ejemplo, por los antecedentes familiares, o los pacientes que son asmáticos en la infancia, fuman y después desarrollan una EPOC, digo, esa variabilidad por lo menos está considerada en las guías nacionales. En estas otras, aparece que es necesario que no haya reversibilidad para hacer el diagnóstico de EPOC. Pero bueno, y después acá un poco la severidad que también tienen la misma clasificación que se utilizan en las nacionales, en relación al BEF. Acá todos tienen esta relación menor de 0,7, pero si es leve, moderado, severo, muy severo, está vinculado a el porcentaje de caída del BEF sub 1 en relación al predictivo. Esta severidad a la caída del BEF como la clasificación de la disnea son los dos elementos que se utilizan para clasificar la severidad del EPOC y que dan elementos para definir o elegir o proponer el tratamiento. Bueno, no sé si tienen alguna. Ah, y después está la pregunta de qué variaciones puede tener esta espirometría en relación al asma para, bueno, poder un poquito conversar sobre cuáles son las diferencias. No sé si quieren hacer algún comentario de eso, de lo que hablamos o de la espirometría en el asma. Puede ser que en la espirometría del asma también haya un patrón obstructivo, o sea, BEV1 sobre CBF menor a 0,7, pero además, después de la prueba de los broncodilatadores, tiene que haber un cambio del 12% o de 200 mililitros, creo que es en el BEV1. Sí, es en la prueba post-broncodilatador, es eso.
Es un patrón obstructivo, por eso es una enfermedad también que cursa con obstrucción al flujo aéreo. La obstrucción está dada sobre todo por procesos inflamatorios, a veces en el EPOC coexisten también, pero, y además la reversibilidad. Eso es lo que hace la diferencia en el diagnóstico, además de estas otras cosas que ya consideramos de la edad de inicio, los antecedentes familiares, la atopía, y esa reversibilidad en la espirometría, que la espirometría también tiene características de cómo debe ser hecha, pero a eso no vamos a entrar, y cuál broncodilatador de acción corta, si es un antimuscarínico o un beta 2, pero bueno, esos son todas consideraciones más técnicas, pero bueno, si hay esa reversibilidad que es mayor al 12%, podemos decir que se trata de asma. Hay veces que hay que repetir la prueba y después la otra variabilidad, o lo que muestra la variabilidad a la obstrucción, es la variabilidad del pico flujo expiratorio durante el día y en los distintos momentos que tienen las personas con estos problemas. Bueno, entonces, y que además en el asma sirve para monitorear la respuesta al tratamiento y reclasificar el paciente. Bueno, luego, ¿qué era lo que teníamos? Ah, los planteos etiológicos. Bueno, un poquito hablamos ya de eso, pero no sé si quieren hacer alguna mención de alguna otra cosa. Bueno, por ahí comentaron el consumo de tabaco, que no solo es el que orienta y genera sospecha del diagnóstico, justamente porque es la etiología con mayor vínculo en el desarrollo de esta enfermedad. Pero lo que quiero mencionar es que pueden aparecer elementos ambientales del ámbito laboral o del ámbito ambiental peridoméstico o donde vive la persona que puedan estar determinando la aparición de esta enfermedad. Acá es importante hablar del material particulado ambiental, que nosotros en general no lo consideramos mucho, pero que está cobrando cada vez mayor relevancia en la generación de enfermedad respiratoria, pero cardiovascular sin duda, y es lo que más estudiado está, pero también metabólica, mental, que es la exposición a material particulado ambiental extradomiciliario o intradomiciliario. La calidad del aire es lo que no solo para orientar el diagnóstico y por tanto la exposición y la generación del daño a partir de sino para orientar las intervenciones, porque si yo no sé a qué está expuesto la persona que tengo delante, no voy a estar ajustada en intervención. Entonces, el consumo de tabaco por tabaquismo propio o secundario, eso ya es bien conocido, la combustión a leña y qué características tiene esta combustión, y después otra fuente de exposición del material particulado, aunque sepan, en Montevideo hay una red de monitoreo de calidad de aire, y además que se tiene acceso por la web y hay aplicaciones que tienen en el teléfono, y eso es importante para el seguimiento de los pacientes. Esto se lo hay que para Disculpe, ¿Cómo? se le cortó. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Estaba hablando de nada, de los datos que nos dan el monitoreo de la calidad de aire y cómo nos importa eso saber para algunas de las recomendaciones que le tenemos que hacer a nuestros pacientes con patología respiratoria o con patología cardiovascular. Pero bueno, más allá de eso, decirles también que además de estas fuentes muy conocidas, en nuestros medios, y eso ha sido estudiado un poquito más en Argentina, porque tiene características parecidas a nosotras, el uso, por ejemplo, de espirales
para el tema de los mosquitos. Y con el tema, la norma de la Organización Mundial de la Salud sobre el límite de material particulado MP2,5, que tiene que ver con el tamaño del material particulado, además se hace en promedios, porque eso varía durante el día y durante los días del año, es de 25 microgramos por metro cúbico. Una vivienda mediana con un espiral prendido toda la noche llega a 400 microgramos por metro cúbico, o sea que es muchísima la exposición. Entonces, si hay esa práctica, lo digo para el asma también, si hay o la insuficiencia cardíaca, si hay esa práctica de uso de espiral, sabemos que esa persona, aunque no fume, está expuesta a una carga de material particulado importante. Lo mismo sucede con los inciensos y bueno, esas otras prácticas. Lo digo más que para la prueba, para que estén integrando esa información. Bueno, entonces, esas consideraciones etiológicas. Está la exposición laboral, en este caso, eh, el acerrín, ¿no? Que es un material particulado grande, pero que bueno, pero que va generando a lo largo de la vida laboral de esta persona, ha estado inhalando y eso ha podido ir generando cambios en el árbol bronquial reactivos a esta exposición. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o comentario en relación a esto. No sé si alguien les había hablado de la calidad del aire y el material particulado y la carga del material particulado y alguna norma mínima de la Organización Mundial. Puede ser para patología respiratoria o para patología cardiovascular. Bueno, bueno, no sé si alguien quiere comentar en relación a la pregunta del tratamiento. ¿Ahora me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Creo que primero hay que clasificar a los pacientes en A, B o E y en función a eso es el tratamiento. Te estás trancando un poquito, pero Bien, a ver, capaz que logro poner acá. Bien, lo que dices es esto que aparece en la guía de Gould, de la iniciativa global. ¿Cómo es que, cómo sería la traducción? Para el tratamiento de la patología obstructiva crónica. Y también vamos a la guía nacional, que me parece que está bueno considerarla porque es como la referencia. A ver, Sí, pasé. con respecto al tratamiento, Sí, eh, a diferencia del asma, el tratamiento del EPOC es con bronquiodilatadores, que son los antimuscarínicos y los beta-2 agonistas de acción prolongada, ¿no? bien. Esa es una diferencia conceptual, que es así. El tratamiento de la EPOC se elige según los criterios estos que decíamos de disnea y de caída del BEF, pero las drogas que mejoran la función pulmonar, la calidad de vida, la respuesta al ejercicio, son los broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? Entonces, que pueden ser antimuscarínicos o betagonistas. Entonces, después se pueden agregar también de rescate los de acción corta o se pueden asociar también los fármacos beta 2
de acción larga y antimuscarínicos de acción larga en el mismo inhalador. Eso es otra opción terapéutica que también está indicado. Y luego aparecen los pacientes que pueden ser beneficiarios o no de otros tratamientos farmacológicos, que pueden ser, bueno, metilxantinas, pero pueden ser corticoides inhalados de acción prolongada. Parecería que hay un grupo de pacientes reducidos que se van a ver beneficiados con esto y que hay que verlos y que tiene que ver con la eosinofilia, o sea, con el componente de respuesta inflamatoria. Pero en este paciente en particular, podríamos pensar que es un paciente, primero, bueno, pedirle una espirometría, ¿no? Pero en el caso que decimos, sí, bueno, tiene POC, ¿no? Entonces, una posibilidad, esto, por ejemplo, les voy a compartir para que lo revisen, pero está bastante claro. em, Acá y también está claro lo mismo en la otra guía. Digo, para hacerse como un esquemita de los tratamientos para decir, ¿no? Esto que tiene que ver eso, ¿no? Con la caída del BEF, con los pacientes que entran con una disnea de esta misma clasificación y un BEF mayor a 80, que suponemos que puede ser este paciente, ¿no? Acá la indicación es solamente inhaladores de acción prolongada, punto, ¿no? Y ahí se reevalúa después la respuesta al tratamiento en relación a estos parámetros, ¿no? La respuesta a la disnea y a la tolerancia al ejercicio. Y después acá aparecen, según la disnea, otra, la caída del BEF, y ahí se va escalando en la asociación de los inhaladores. Es muy importante que la elección del tratamiento sea en esto de decisión compartida y centrada en la persona, bueno, la disponibilidad del inhalador, el costo, cómo es aceptado por el paciente y después la técnica de inhalación que debe primero indicarse que en la mayoría de los casos en nuestro país eso lo hace el médico o la médica, pero en muchos otros lados y en servicios acá también hay servicios de otras, o de fisioterapia o de enfermería, que son quienes educan y enseñan a utilizar los inhaladores a los pacientes, y eso hay que revisarlo porque es fundamental, ¿no? Porque si el fármaco no llega donde tiene que llegar, no solo no va a tener el efecto terapéutico deseado, sino que además puede generar estos efectos adversos, sobre todo en los corticoides, ¿no? Em, pero bueno, un poco eso del tratamiento, pero me parece que por ahí, en este caso el paciente sería esa la indicación. Lo otro que yo les quería comentar en relación al tratamiento es la elección de inhaladores de dosis medida con inhaladores de polvo seco o de niebla suave o no sé. No sé si han escuchado alguna diferencia entre uno y otro. Acá en nuestro país hay de polvo seco y hay justamente de acción prolongada antimuscarínicos, que sería el tiatropio, que sería en la indicación para este paciente. Si han escuchado algo en relación a eso. Bueno, les comento. No tiene que ver con la eficacia clínica, que andan igual, sino con el impacto medioambiental que tiene. Eh, Nosotros, como profesionales de la salud, debemos considerar y cada vez integrar más el impacto que tienen nuestras prescripciones y el accionar del sistema sanitario en general, pero bueno, al menos de nuestras prescripciones. Eh, los fármacos en general son los que generan mayor huella de carbono y carga ambiental, pero los inhaladores en particular, porque los inhaladores de dosis media que utilizan propelentes, o sea, que son gases que presurizan, son hidrofluorocarbonos
y generan emisiones muy importantes de efecto invernadero, que estos de polvo seco no, y la reducción de la huella de carbono es significativa. Estoy hablando del 80%, porque son personas y poblaciones enteras que dejan de utilizar estos gases y que pasan a los inhaladores de polvo seco. Entonces, si yo voy a elegir un inhalador, debería de elegir estos, si hay disponibilidad y si hay aceptabilidad por el paciente. A veces estos de polvo seco requieren como una mejor técnica o ajustar un poquito mejor la técnica por parte del paciente cuando los usa. No sé si se entendió, pero bueno, para que vaya llegando también esa información. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario en relación al tratamiento, pero bueno, está ahí, se hace en un esquemita. Conceptualmente es eso, como dijeron del inicio, el asma y el EPOC, acción prolongada, sin corticoides. Los corticoides en el EPOC es para un número reducido de pacientes que tienen esto mayor de 300 eosinófilos en sangre. Y también las pruebas terapéuticas. Hay pacientes que ya vienen utilizando y el tratamiento con del otro, bueno, las exacerbaciones, que capaz que ya las vieron en medicina interna, pero conceptualmente las exacerbaciones tienen, es de diagnóstico clínico en relación a los parámetros de disnea, tos y cambios en la característica del esputo. Y entonces ahí la indicación es realizar un tratamiento en la mayoría de las veces ambulatorios, ahí hay criterios de severidad, y los tratamientos ambulatorios sí requieren tratamiento corticoideo corto, entre 5 y 7 días, y antibiótico, y ahí usamos también los broncodilatadores de acción corta. Este tratamiento demuestra que disminuye las hospitalizaciones, lo cual es muy importante en estos pacientes. Entonces, ahí sí se deben prescribir. No sé si algún otro comentario de tratamiento que... Algo, algo como Se trancó de nuevo, profe. comentarles. No se te escucha, está todo Bueno, entrecortado. Se trancó todo, profe, ahí a lo último. ahora me escuchan. No, no te escuchamos, profe. Y ahora capaz que saco mi cámara y mejora. A ver ahora, ¿se escucha mejor? ¿Me comentan qué fue lo último que escucharon? Sí, ahora se escucha. Estábamos hablando del tratamiento. Entonces, en líneas generales, entonces, se clasifica A, B o E. En A son bronquiodilatadores que ahí le podés hacer solamente, por ejemplo, los muscarínicos, ¿no? En el B es un combinado De acción prolongada, la de antimuscarínico acción de acción prolongada, prolongada, claro. sí. En el B es un Los combinado LAMA, sí. entonces de beta-2 agonista de acción prolongada y muscarínico de acción prolongada. Sí, Y en el E entonces lo mismo, pero si tiene eosinófilos mayor a 300, también le agregás corticoides inhalados. O sea, así sí. sería el esquema. Así sería. Igual hay otras posibilidades, pero que son muy ajustados al paciente y de uso de especialistas también, que, por ejemplo, el agregar las metilsantinas, digo porque esto lo mencionan las guías nacionales también y se utiliza. Ah, genial. ¿Tá? Y después lo otro, conceptualmente.
lo que decíamos de las exacerbaciones de POC que requieren tratamiento. Son la mayoría de las veces, el 80% de las exacerbaciones son de manejo ambulatorio y requieren tratamiento de corticoides sistémicos y antibióticos, que también están pautados ahí en la guía. Es simple acordarse, ¿no? Por suerte sigue funcionando la amoxicilina clavular. Espero que las resistencias se mantengan estables y se puedan seguir usando esos fármacos. Pero bueno, eso es conceptualmente también corto, 7-10 días o 10 días algunos tratamientos antibióticos, pero el tratamiento de las exacerbaciones. Y después lo otro, cuando en tratamiento se puede mencionar, Pero es que algunos pacientes, ¿se una escucha? pregunta con Sí. los antibióticos, pero en el manejo de las exacerbaciones, ¿lleva en todas? Hasta la leve no. La leve sería SABA más No, oxígeno, ¿no? no, no, no. Este, lo digo porque habitualmente sucede que acá les comparto justo este, este apartado, ¿no? De la guía nacional, que ahí aparecen este, la mayoría de las veces hay gérmenes involucrados, ¿no? Pero bueno, acá la clasificación de la gravedad de la exacerbación, estos criterios de los cambios de estas características que ya dijimos, entonces acá aparecen, ¿no? De la exacerbación y en relación al tratamiento antibiótico. Bien. Después lo otro que aparecía así como en la pregunta, que no me acuerdo. ¿Qué otras intervenciones? No, lo que les quería decir del tratamiento, que hay algunos pacientes de POC severa que tienen indicación de oxigenoterapia este, mantenida, diaria en domicilio, que eso es parte de un tratamiento también, y que son los pacientes que tienen hipoxemia, que eso, bueno, capaz que también les puede aparecer esto, valores de presión arterial de oxígeno menor a 55 o hipoxemia severa. Y esto es uno de los elementos que mejora, bueno, la calidad de vida, la caída del BEF y también a largo plazo el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar y que debe hacerse con un mínimo de 15 horas diario. Digo porque es parte del tratamiento y que para que no quede sin mencionar, después se pueden fijar un poquito mejor. Bueno, y después ¿qué otras intervenciones están indicadas en estos pacientes? No sé si se escucha ahora, La vacuna, ya estamos ahí a las 10, pero me parece que... Bueno, una de las Sí, no, en vacuna, esa intervenciones me acaba de es contestar que el no. cese del tabaquismo, ¿no? Sí, esa sin duda es la más importante, por lejos, ¿no? El cese del consumo de tabaco es la única medida que logra evitar o disminuir, no evitar, disminuir la caída el BEF, o sea, la caída de la función pulmonar. Entonces, que no va a dejar de suceder porque esta es una enfermedad progresiva, ¿no? O sea, pero la pendiente. Entonces es primero bastante de estos últimos. ¿Qué otras intervenciones? Se te cortó un poquito, pero creo que preguntaste sobre las intervenciones, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué otras Ah, además del cese?
Sí, sería de tabaco. cuidar todo el ambiental. No sé si entraría también fisioterapia o eso es más para Cuidado de asma. qué, perdón que no te escuché. Del ambiental, todos los factores de exposición que tenga el paciente, de evitar, en el caso de él que era carpintero, los serrín. Sí, No sé si... evitar eso, otros poluentes ambientales que puedan encadenar. Hay veces que los pacientes la exposición al aire frío, bueno, a otros contaminantes. Pero lo que es ahí las municiones, los pacientes tienen médicas formal de antigripal anual y de antineumocóxica. Por ahí aparece también para el SARS-CoV nacionales, pero que aparecen las internacionales, que también tienen indicación, y ahora también se está evaluando qué pacientes se ven beneficiados de la vacuna para el virus sincicial respiratorio. Pero la antineumocóxica y la antigripal, seguro, y la de SARS-CoV. Digo que esa es otra intervención en la que se ven beneficiados y disminuyen las hospitalizaciones. Bueno, las otras Profe, se te intervenciones. trancó un poquito ahí. La antineumocóxica, la 13 valente y después la 23 valente, o sea, las dos. Las inmunizaciones que están son la 20. ¿Cómo fue que dijiste? Perdón, capaz que me entreveré yo. Ahí están Sí, la, sí, la, si es la la 15 y la 13. 23, sí. Ah, está. Bueno. Igual acordarse eso, como dijimos conceptualmente, porque ahora decimos que otra intervención y no salía la inmunización, y eso es muy importante. Más allá digo, eso, conceptualmente. Y después, lo otro es, además de las inmunizaciones, hablar de la rehabilitación respiratoria. Eso es muy importante. Que eso en general se hace con un equipo que a veces está disponible o no en los servicios, pero la fisioterapia respiratoria. Entonces la persona aprende a identificar síntomas, mejora la función respiratoria, la fuerza, ¿no? El uso de los músculos respiratorios accesorios, mejora la respuesta al ejercicio. Bueno, un montón de beneficios que se suceden con esta rehabilitación, además de educación de características de la enfermedad, lo que disminuye la ansiedad, mejora el manejo, el automanejo de los síntomas y la identificación temprana de exacerbaciones. La rehabilitación es muy importante y hay que indicarla si la tenemos disponible, ¿no? Después, porque lo que nosotros vamos a mejorar es la respuesta al ejercicio, la calidad de vida, ¿no? La tolerancia al ejercicio y disminuir o aliviar los síntomas. Esos son los objetivos. Bueno, y después, ¿no? Eh, Prevenir o evitar las exacerbaciones y las hospitalizaciones y la reducción de la mortalidad. Bueno, la otra intervención en general en estos pacientes es en relación a la alimentación, al estado nutricional. Habitualmente en estadios avanzados de la enfermedad hay un deterioro del estado nutricional porque es un estado hipercatabólico y además la persona empieza a alimentarse menos, muchas veces por la disnea y bueno, y el trabajo respiratorio que le genera este aumento de los requerimientos calóricos. Entonces, este paciente tiene un índice de masa corporal de 20. Está ahí, está bien, pero es importante ir explorando qué come, cuánto come, ¿no? La calidad de la alimentación, porque ahí puede ser que en el futuro requiera intervenciones en relación a eso, entonces hay que explorarlo. Lo mismo
para los pacientes que ya tienen un índice de masa disminuido o que se ve la progresión de la reducción o la disminución del índice de masa corporal, ¿no? Porque hay una pérdida, nada, proteica, de masa muscular. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario en relación a estas otras medidas. Ahora no sé si se cortó, se escucha. Se escucha bien, profe. No, profe, Ah, sí, gracias. está, porque ahí No, se pone que se entendió cortó de todo. nuevo. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario o decirme si les fue de utilidad, por lo menos, me gustaría saberlo. Sí, sirvió pila. Muchas gracias, profe. Del consuelo. Bueno, bueno, espero que Profe, así yo tengo sea, una pero pregunta, sí, tengo una duda. El seguimiento de estos pacientes, ponele, eso va a depender, tipo, lo vas a hacer con espirometría, pero depende si es leve, moderada, cada cuánto se lo vas a hacer. sí. La espirometría puede, dependiendo, ¿no? Lo que decías tú de la severidad del paciente. Acá, a ver si me fijo para decirles bien los meses, pero aparece que es creo que a los 6 meses primero y luego con una época estable puede hacerse anualmente el seguimiento espirométrico. Otra cosa que es muy importante, que no lo comenté al inicio, es cuando decimos del diagnóstico, es es sospecharlo y solicitar la espirometría, porque lo que tiene nuestro país, que tiene muchísimo subdiagnóstico. También es la accesibilidad a la espirometría, ¿no? En algunos medios pedís una espirometría y está 2 meses, 3 meses para que se la hagan. Entonces, finalmente, o el paciente no se las hace. Pero bueno, a ver si acá quiero encontrar, pero me parece que es así al inicio. Y después cuando está estable es anual, eso seguro. Bueno, no encuentro el dato ese, pero fíjense, pero debe ser así. Capaz que a los 3, 4 meses de iniciar el tratamiento y después 6 y anual. A ver. Bueno, no lo encuentro, no importa. Disculpen, pero está por ahí en las guías, nacionales está. Bueno, te aparece cuando querés encontrar un dato rápido, no aparece. Pero bueno, por ahí. ¿Alguna otra pregunta que pueda responder? Y bueno, y Elisa me dijo que a las 10 no, por eso también no me preocupé mucho que nos hubiéramos pasado. Bueno, dejamos por ahí entonces. Bien, gracias. Gracias, profe. Bueno, que anden bien, que tengan éxito.